Todos hemos soñado con visitar el Ártico y contemplar las maravillas naturales, los osos polares retozando sobre los témpanos de hielo o las auroras boreales bailando en el cielo. Pues bien, siento decírtelo, pero tampoco la Antártida será visitada por turistas en un futuro próximo. ¿Por qué? Averigüémoslo. En primer lugar, ¿dónde queda la Antártida? Está situada en el hemisferio sur, concretamente en el Polo Sur. La rodea el océano Antártico y la mayor parte del continente está cubierta de hielo, lo que la convierte en uno de los lugares más remotos y gélidos de la Tierra. ¿Has conocido alguna vez a alguien que haya ido a la Antártida? Probablemente no. Es uno de los sitios menos visitados del planeta y solo un puñado de afortunados exploradores han viajado hasta allí y han contemplado los glaciares y los campos de hielo. Créeme cuando te digo que la fauna y los paisajes son de otro mundo. Pero, ¿por qué no conviene viajar a la Antártida? Bueno, para empezar, el medio ambiente es increíblemente frágil y puede dañarse con facilidad. Además, no hay poblaciones humanas nativas en el continente, por lo que tu viaje sería básicamente como visitar una isla deshabitada. Y no olvidemos que es uno de los destinos más caros. A pesar de todo, la Antártida no está vigilada como una fortaleza, sino que existe un acuerdo internacional llamado Tratado Antártico. Este tratado se negoció para impedir cualquier actividad no deseada en el continente y les prohíbe a los Estados miembros que realicen algunas pruebas allí. Pero la razón principal por la que no podemos entrar así como así en la Antártida es que tiene un ecosistema delicado que necesita protección. El tratado establece que la Antártida debe utilizarse únicamente con fines pacíficos y debe estar libre de cualquier actividad humana que pueda dañar el medio ambiente. Los científicos aún están aprendiendo sobre el ecosistema único del continente y nuestra actividad y las máquinas podrían alterar el delicado equilibrio que existe allí. Si aún tienes ganas de ir a la Antártida, conseguir el permiso no es precisamente algo sencillo. Hay que llenar unos formularios especiales y solicitar la autorización correspondiente. Una vez allí, tendrás que seguir unas estrictas directrices para proteger el medio ambiente, como no molestar a la fauna ni llevarte recuerdos como rocas, plantas o animales. Pero, ¿se puede vivir en la Antártida? Aunque no haya leyes que prohíban residir allí de forma permanente, se trata de un entorno inhóspito e inadecuado para la vida humana. Las temperaturas pueden alcanzar los 60 grados bajo cero, lo que hace casi imposible que alguien sobreviva sin el equipo y la experiencia adecuados. Además, la tierra más cercana está a más de 1.600 kilómetros, por lo que sus habitantes están completamente aislados del resto del mundo. ¿Quién sabe? Quizá algún día tengamos la oportunidad de visitar este continente único y fascinante, pero hasta entonces, admirémoslo desde lejos. Pero ahora hablemos un poco sobre el descubrimiento de la Antártida. A diferencia de otros lugares que ya estaban habitados, la Antártida nunca tuvo una población humana nativa. Los antiguos filósofos griegos tuvieron alguna idea sobre el continente y lo llamaron Antárctos, que significa opuesto al oso. Los osos a los que se refiere no son los polares, sino las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor que solo pueden observarse en el hemisferio norte. En consecuencia, el término significa lo contrario de la Tierra del Oso. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los barcos balleneros y cazadores de focas se aventuraban más al sur al doblar el Cabo de Hornos, en la punta de Sudamérica. Se sabía que ir más al sur significaba a menudo enfrentar vientos más fuertes, pero también existía el riesgo de chocar con hielos flotantes de todos los tamaños, y los vientos y los mares podían resultar peligrosos para el barco y la tripulación. El capitán James Cook fue el primero en cruzar el Círculo Polar Ártico el 17 de enero de 1773 en la región del Mar de Ross. Llegó aún más lejos un año después y aunque no avistó tierra, se acercó a 80 kilómetros y vio depósitos de roca retenidos en icebergs, lo que indicaba la existencia de una tierra más al sur. Se considera que el primer avistamiento de la Antártida tuvo lugar en enero de 1820 durante el viaje de dos barcos al mando del capitán Fabian Gottlieb von Bellinghausen, en el marco de una expedición exploratoria de 2 años alrededor del mundo para descubrir nuevas tierras. Los barcos del capitán fueron los primeros en cruzar el Círculo Polar Ártico desde Cook. El primer desembarco indiscutible en la Antártida no se produjo hasta mucho más tarde, el 24 de enero de 1895 en el Cabo Adair, durante el viaje ballenero del buque Antarctic dirigido por Henrik Ball. Un pequeño bote con 6 o quizás 7 hombres a bordo desembarcó en condiciones de calma. Ahora puede que resulte difícil de creer, pero la Antártida es un desierto. Con todo ese hielo, uno pensaría que es como un paraíso invernal con peleas de bolas de nieve y chocolate caliente todo el día. Y es que cuando pensamos en desiertos, nos imaginamos camellos, cactus y gente luchando por encontrar agua. Pero en la Antártida, la historia es totalmente distinta. Lo difícil no es encontrar agua, sino algo que no esté cubierto de hielo.
y la precipitación media ha sido de poco más de 1 centímetro en los últimos 30 años. Esas son unas gotas de lluvia comparadas con lo que estamos acostumbrados. Técnicamente, no son las dunas ni el calor abrasador lo que hace que un desierto sea, bueno, un desierto. Es la falta de precipitaciones. Pero no te alarmes, si alguna vez te encuentras perdido en la Antártida, no tendrás que preocuparte por pasar sed. Eso sí, asegúrate de llevar una chaqueta y unos guantes porque hace suficiente frío como para convertirte en un cubito. La Antártida no solo es uno de los lugares más secos de la Tierra, sino también el más frío, el más ventoso y el más alto. Los pingüinos y los científicos de la Antártida se encuentran a veces en un aprieto cuando se trata de medir el tiempo. A diferencia del resto de los habitantes de este gran planeta azul, en el sur de la Antártida no hay uso horario. Todas las líneas de longitud confluyen en un único punto en el polo sur, por lo que es difícil saber qué hora es. Ahora puede que estés pensando, pero ¿cómo llevan los científicos e investigadores la cuenta del tiempo allí? Buena pregunta. Usualmente se ajustan a la zona horaria del país del que parten. Sin embargo, con estaciones de todo el mundo en la península antártica, a veces se producen situaciones algo confusas. Imagínate intentar coordinar algo con los países vecinos sin despertarlos sin querer en mitad de la noche. Y puede que pienses que no hay mucho que puedas sobrevivir en un lugar donde la temperatura es extremadamente fría, el sol apenas aparece y el viento puede arrastrarte más rápido que una planta rodadora. Pues bien, como en muchos rincones de la Tierra, la vida también encontró un camino en la Antártida. Lo creas o no, este continente helado bulle de actividad. Es el hogar de miles de millones de krill, que a su vez atraen a montones de focas y más pingüinos de los que puedas imaginar. Pero no te dejes engañar por su aspecto tierno y adorable. Los pingüinos son los mejores nadadores, con cuerpos hidrodinámicos que les darían envidia a los ganadores de medallas olímpicas. Bajan a tierra para reproducirse y relajarse, pero su verdadero talento consiste en robarse piedritas unos a otros y construir refugios para mantenerse calientes. La Antártida también alberga a la especie de pingüino de mayor tamaño. Se llama pingüino emperador. Estas criaturas no vuelan, pero eso no significa que no puedan saltar. De hecho, algunos de ellos pueden saltar hasta 3 metros, y no nos olvidemos de las focas, con sus cuerpos peludos y sus cantos característicos. Estos mamíferos marinos están protegidos por el Tratado Antártico y prosperan también en las frías aguas del Océano Antártico. Pero las verdaderas estrellas del espectáculo son las ballenas. Durante el verano antártico, estos enormes animales aparecen en tropel para alimentarse del abundante krill, y se arma un verdadero buffet para ballenas. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver. La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45,000 meteoritos del hielo. Y creen que podría haber otros 300,000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo.
Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750,000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares. Y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10,000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno.
En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5,000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1,000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. El Polo Sur es más que pingüinos y nieve interminable. Hay un mundo fantasma oculto dentro de él. Mira, está justo aquí en el globo terráqueo. No confundas la Antártida con el Ártico, que está en la parte superior de nuestros mapas. Es mucho menor en tamaño, y seamos honestos, mucho menos misterioso. La capa de hielo que cubre la Antártida tiene un espesor de aproximadamente 1,6 a 4,8 kilómetros, lo que equivale a hasta 16 torres Eiffel apiladas una sobre otra. Esta enorme manta oculta las verdaderas características y contornos del territorio de la Antártida. Todavía no sabemos mucho sobre este misterioso continente y hay que culpar al hielo y a la nieve por eso. Ni siquiera conocemos la verdadera forma y tamaño de este continente. Mapear la Antártida sin algunas palas gigantes es una tarea increíblemente difícil. Pero los satélites aprendieron a penetrar el hielo con sus cámaras, y ahora sabemos que en realidad hay un paisaje antiguo, enorme y dramático bajo la nieve, el fantasma del pasado. Hace unos 90 millones de años, la Antártida era un lugar mucho más cálido. Era en realidad una selva tropical exuberante con montones de plantas y probablemente llena de vida. Incluso tenía ríos que la atravesaban. Luego vino el hielo. Esto ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, cuando nuestro planeta se enfrió significativamente. Fue el inicio de una de nuestras varias edades de hielo. La Tierra permaneció, pero ahora estaba oculta bajo hielo y nieve que se volvían cada vez más gruesos. A la vista común, la Antártida se convirtió en un desierto blanco, vasto, plano y desprovisto de características. El tiempo pasó. Esta enorme capa de hielo se movió, suavizó y desplazó el suelo que tenía debajo. Durante millones de años cambió el aspecto de la Tierra. Ahora, si miráramos bajo el hielo, no habría rastros del Polo Sur original, excepto por un lugar. En áreas donde el hielo es especialmente grueso y no se mueve mucho, como en el este de la Antártida, en realidad ha funcionado al revés. Se ha convertido en una especie de manta supergruesa que protege la Tierra. Normalmente cosas como el viento o la lluvia desgastan el suelo con el tiempo de manera lenta, lo que cambia su forma. Pero tenemos esta cobertura de hielo protectora, la cual evita que estos procesos naturales lleguen a lo que está debajo. Entonces el terreno se mantuvo casi igual durante millones de años, como si hubiera estado congelado en el tiempo. Esta área especial cerca de las cuencas subglaciales de Aurora y Schmidt se ha convertido en el fantasma del paisaje de la Antártida. Este lugar apenas ha sido tocado desde que quedó cubierto de nieve hace 34 millones de años. Es una huella histórica, un sitio que puede mostrarnos cómo lucía el suelo de la Antártida antes de convertirse en una pesadilla helada. Cuando los científicos observaron debajo de la Antártida Oriental, vieron un asombroso fantasma. Las huellas de los ríos que fluían allí hace millones de años, diversos valles y unas extrañas islas pequeñas, además de 3 grandes porciones de tierra en forma de letra U. Oye, ¿de qué se trata eso? Como puedes ver, los continentes en nuestro planeta están en constante movimiento. Se deslizan a lo largo del manto de lava ardiente como cereal en leche. A lo largo de la historia se unieron y separaron varias veces. Hace cientos de millones de años, varios continentes formaron parte de un gigantesco Gondwana. La Antártida era uno de ellos. Solía ser una gran masa de tierra. Pero cuando Gondwana se fragmentó, el pobre continente fue estirado por fuerzas tectónicas. Partes de tierra fueron separadas unas de otras. ¡Suaj! Y se desgarraron.
Y así fue como obtuvimos estos grandes pedazos o bloques de tierra bajo las gruesas capas de hielo. En cualquier caso, los científicos ahora quieren explorar un poco más este fantasma. Pero para estudiarlo a fondo, necesitan perforar realmente a través del hielo, como usar un popote para llegar al fondo de un batido espeso. Esto los ayudará a recoger algunas rocas y tierra desde muy abajo para aprender más sobre la historia y clima de nuestro planeta. La Antártida es el quinto continente más grande del mundo, aproximadamente más grande que toda Europa o Australia, por lo que compite en tamaño con toda América del Sur. Aparte de la Antártida Oriental que discutimos, hay varias regiones más. La península antártica, el Polo Sur, la Antártida Occidental y el Mar de Ross. El continente es básicamente un terreno congelado y todo su paisaje oculto y misterioso ha sido menos explorado que el terreno de Marte. Solo sabemos con certeza que sin hielo no solo sería plano y vacío, sino que sería un mundo entero lleno de grandes montañas, enormes cañones e incluso ardientes volcanes. Algunos de estos volcanes son tan enormes que sobresalen por encima de las capas de nieve. Solo en la Antártida Occidental hay al menos 138 volcanes, aunque actualmente solo alrededor de 8 o 9 de ellos están activos. Uno de los más locos es el monte Erebus, el volcán más austral y el más alto del continente, con unos 3.800 metros de altura. Y muy por debajo de la capa de hielo, este lugar alberga cuevas subvolcánicas muy hermosas. Las temperaturas allí son lo suficientemente cálidas para andar en camiseta. La península antártica o Antártica Menor parece un grupo de islas montañosas ubicadas profundamente bajo tierra. Tienen rocas volcánicas más nuevas que son parte del anillo de fuego del Pacífico, el cual es como un gran círculo de volcanes y zonas sísmicas alrededor del Océano Pacífico. La Antártida Mayor es una vasta región casi tan grande como Australia. Comprende la Antártida Oriental y el Polo Sur. Bajo el hielo es una tierra de rocas que han existido durante muchísimo tiempo, incluyendo la zona especial que mencionamos. Probablemente sepas que la Antártida está casi desprovista de humanos. No es de extrañar con una temperatura media de unos menos 43,3 grados Celsius. Pero a pesar de que este lugar es horriblemente frío y desolado, la vida aún se aferra. ¿Lo adivinaste? En el inframundo. En 2017, científicos encontraron rastros de ADN de algas, musgo e incluso posiblemente pequeños animales desconocidos en las profundas cuevas. Eso significa que, incluso en condiciones tan extremas, todavía existen ecosistemas únicos que prosperan en pequeños bolsillos cálidos aislados bajo la nieve. Hubo otro hallazgo increíble bajo la plataforma de hielo Ross en la Antártida. Un ecosistema vibrante dentro de un río subterráneo. Los científicos han sospechado por mucho tiempo que el subsuelo de la Antártida debería tener algunos lagos y ríos de agua dulce. Un día, un satélite divisó allí un surco. Decidieron explorarlo y usaron un taladro de agua caliente para abrirse paso a través del hielo. Cuando llegaron al inframundo, dejaron caer una cámara en uno de esos ríos subterráneos de agua dulce. Al principio pensaron que solo encontrarían algunas rocas o algo así, pero en su lugar se toparon con cientos de anfípodos, diminutas criaturas parecidas a camarones. Los pequeños se aglomeraron rápidamente alrededor de la lente. Los camarones bloquearon la cámara y los científicos no pudieron observar lo que querían. Bastante gracioso, pero al menos eso significa que realmente hay un ecosistema importante en lo profundo de la Antártida. Ahora van a explorarlo. Y todo esto es solo el comienzo del misterioso inframundo. La nieve de la Antártida también oculta el cañón más profundo de la Tierra bajo el glaciar Tenman. Bueno, la fosa de las Marianas sigue siendo el punto más profundo de la Tierra, pero es parte de la corteza oceánica, geológicamente hablando. Además, en 1958, exploradores encontraron una enorme cordillera bajo el hielo, tan grande y alta como los famosos Alpes. La cordillera se extendía alrededor de 1.200 kilómetros con picos tan altos como 2,70 kilómetros, y toda esta magnificencia está enterrada bajo toneladas de hielo. ¿Quién sabe qué más podríamos encontrar allí? La Antártida contiene alrededor del 60% de toda el agua dulce de nuestro planeta, lo que significa que sería bastante malo si se derritiera. Por ejemplo, existe este glaciar del juicio final, conocido oficialmente como el glaciar Thwaites. Es una enorme formación de hielo aproximadamente del tamaño de Florida y se está derritiendo ahora mismo. Cada año, los niveles del mar suben un 4% debido a esto. Si este coloso se derrite por completo, los niveles del mar en todo el mundo aumentarán 0,6 metros, lo cual podría no parecer mucho, pero sería catastrófico para las áreas costeras.
Afortunadamente, investigadores han descubierto que incluso si su plataforma de hielo colapsara en los próximos 50 años, el glaciar en sí no retrocedería tan rápido como temían. Sigue perdiendo hielo rápidamente, pero sería un proceso bastante lento. Bienvenido a uno de los lugares más misteriosos e inexplorados de la Tierra. Pero, ¿qué tiene de especial eso? Solo son unas cumbres heladas y la interminable extensión nevada de la Antártida. Sí, es cierto, pero aquí hay un misterio a escala planetaria. Por más que lo intentes, no verás una cadena montañosa oculta. Una tierra gigante e inexplorada, donde ningún humano ha puesto pie. Y se encuentra bajo otra capa de montañas. Es como una muñeca rusa, pero del tamaño de un continente. Estas esconden los secretos de la Antártida, y estos pueden revelarnos algo impresionante sobre la historia antigua de nuestro planeta. Este gigantesco territorio inexplorado en la Antártida se llama Cordillera Subglacial Gamburstev. Y la capa de hielo encima mantiene este lugar intocado por la naturaleza y las personas. Es como una tierra dentro de otra tierra, y esconde más que solo montañas. Hay valles, colinas y llanuras. La región entera es similar a los Alpes europeos, pero desafortunadamente no podemos disfrutar de la vista. Esas montañas fueron descubiertas en 1958 con la ayuda de instrumentos sismológicos. Han pasado más de 50 años desde entonces, y este lugar sigue siendo uno de los objetos tectónicos menos estudiados en la Tierra. ¿Por qué? Porque es hielo. Mucho hielo. ¿Quién sabe? Quizá haya algunos artefactos antiguos desconocidos allí. ¿Y si están ocultando una ciudad secreta o naves espaciales? Claro que es improbable, pero aún así sería interesante explorar el lugar. Piénsalo. Cientos o incluso miles de millas de tierra que han permanecido inalteradas durante cientos de millones de años. Incluso si no hay nuevas especies de animales o restos de una civilización antigua, este lugar todavía tiene una historia. La historia de la formación de los continentes en nuestro planeta. Y los científicos ya han descifrado parte de ella. La cordillera oculta en la Antártida era originalmente como montañas comunes, pero como resultado de un evento a escala planetaria, simplemente... Un momento, ¿alguna vez te has preguntado cómo se forman las cordilleras? Las vemos en la vida real, en películas, en fotos, en internet, las escalamos, pero ¿cómo surgieron? Las montañas no siempre han existido en el planeta en esta forma. Aparecieron como resultado de una colisión a gran escala de placas tectónicas. Dos gigantescos bloques sólidos de tierra se mueven uno hacia el otro, luego chocan y ¡pum! Miles de millones de toneladas de la corteza terrestre se amontonan, se mezclan y forman promontorios y gargantas. Y todo esto puede durar millones de años. Sí, es un desastre, pero es muy lento. Algunas placas tectónicas siguen colisionando. Por ejemplo, el Himalaya continúa creciendo porque las placas india y euroasiáticas siguen chocando entre sí. Y este proceso comenzó hace unos 50 millones de años. Las montañas Gamburstev bajo el hielo experimentaron un evento similar, solo que mucho antes. Un artículo en la revista Earth and Planetary Science Letters dice que aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Dos gigantescas masas de tierra estaban separadas por un océano sin límites. Pero luego, hace unos 700 millones de años, colisionaron y formaron Gondwana. Este supercontinente incluía los territorios de lo que hoy son África, América del Sur, Australia, India y la Antártida. Las enormes piezas chocaron entre sí y liberaron una corriente de roca caliente y parcialmente fundida. Este desorden creció cada vez más, lo que formó montañas. La temperatura de estas aumentó, su masa incrementó y en algún momento Gondwana se volvió inestable. El supercontinente comenzó a colapsar bajo su propio peso. Las rocas calientes bajo la superficie empezaron a fluir lateralmente como resultado de un proceso llamado expansión gravitacional. Toma un poco de pasta de dientes y comienza a exprimirla del tubo. Aproximadamente lo mismo sucedió con miles de millones de toneladas de roca al rojo vivo.
Montañas antiguas en la Antártida surgieron justo durante este evento catastrófico. Acabas de ver una simulación visual de eventos globales que ocurrieron hace cientos de millones de años. Luce genial, pero ¿cómo lo descubrieron los científicos? ¿Cómo pudieron ver esta destrucción a escala planetaria? Si las montañas Gamburstev bajo el hielo son uno de los lugares más inexplorados del mundo, entonces, ¿cómo pudo la gente descubrir su origen? La respuesta es simple. Pequeñas partículas de roca nos han contado sobre el cambiante paisaje del planeta. Estos son circones, pero los científicos también los llaman cápsulas del tiempo. Este mineral es muy resistente y perdurable frente a influencias mecánicas y químicas. Es difícil de triturar, no se ve afectado por la erosión y no se disuelve en agua. Y hay uranio en su interior. Este elemento químico les muestra a los científicos la edad de la roca. El hecho es que el uranio siempre se descompone en plomo a la misma velocidad. Los científicos observan la proporción de uranio a plomo y determinan con gran precisión la edad de los minerales. Bien, esto suena un poco complicado. Aquí tienes un ejemplo sencillo. Imagina que cada cadena montañosa es un reloj que comienza a funcionar en el momento de su formación, es decir, después de la colisión de placas tectónicas. Una vez que se forma la roca, el uranio comienza su lento proceso de desintegración. Cuanto más tiempo pasa, más uranio se convierte en plomo. La tasa de esta desintegración siempre es constante. Este proceso puede durar miles de millones de años. Cuanto menos uranio hay en los circones y más plomo, más antigua es la roca. Y así es como ocurre en la práctica. Los geólogos toman varias muestras de roca. En un laboratorio, las trituran para extraer circones cristalinos. Luego, disuelven las partículas en ácido para separar el uranio del plomo. Después, utilizan un dispositivo especial, un espectrómetro de masas que acelera átomos y los clasifica por masa. Este es un proceso bastante complicado, pero lo esencial es que este dispositivo les muestra a los científicos la cantidad de uranio y plomo. Observan las proporciones de estos dos elementos y calculan la antigüedad de la roca. Geólogos tomaron circones de areniscas cerca de las montañas Gamburstev. Estudiaron esas partículas, examinaron el nivel de uranio y calcularon la cronología de la formación montañosa. Luego, compararon los datos obtenidos con la historia de nuestro planeta y se dieron cuenta de que las montañas enterradas en la Antártida aparecieron durante la formación del supercontinente Gondwana. Pero, ¿cómo descubrieron que el supercontinente incluía Australia, India y África? El circonio de esas rocas antárticas resultó ser muy similar al de esos países. Es decir, hace mucho tiempo, estos tres continentes estaban juntos. Entonces, las montañas Gamburstev empezaron a formarse hace unos 650 millones de años. Hace aproximadamente 580 millones de años alcanzaron la altura del Himalaya y 80 millones de años después experimentaron el derretimiento de la corteza terrestre. Y mientras la mayoría de las cordilleras del planeta estaban cambiando y colapsando, las montañas Gamburstev bajo el hielo permanecieron intactas. El agua, el suelo, el viento, los terremotos, la gravedad y otras fuerzas naturales destruyen las cordilleras. Este proceso se llama erosión. Sin embargo, las montañas enterradas en la Antártida no han experimentado algo así. La baja temperatura y la capa de hielo que las rodea han mantenido esta cadena montañosa inalterada. Es una de las cordilleras antiguas mejor conservadas del planeta. Está bien, pero ¿por qué necesitamos explorar estas montañas? ¿Qué diferencia hace que el supercontinente Gondwana colapsara en el pasado? Es posible que plantas, cuerpos congelados de insectos o bacterias antiguas hayan permanecido preservados bajo gruesas capas de hielo. ¿Y los animales antiguos? Muchas especies podrían haber vivido en Gondwana. Estudiar las antiguas montañas en la Antártida puede mostrarnos cómo era el planeta hace aproximadamente medio milenio. Cuando la Antártida no siempre fue un páramo congelado. Hace mucho tiempo estaba llena de vida. Y hace 56 millones de años, algo aterrador acechaba en sus junglas.
Un ave gigante devoradora de carne. Medía unos 2 metros de altura y pesaba lo mismo que un león. Durante muchísimo tiempo, nada pudo desafiarla. Entonces, ¿por qué desapareció? ¿Y podría haber depredadores aún más grandes escondidos bajo el hielo? Unos paleontólogos encontraron 2 huesos de garras enormes en la Antártida. Afiladas, curvas y poderosas, pertenecían a esta ave. Fueron desenterradas de las rocas de la época ipresiana de la isla Seymour, lo que significa que tienen de 40 a 50 millones de años. Su forma no dejó dudas. Eran las llamadas aves del terror. Su nombre científico es Phorus racidae, uno de los depredadores más temibles que han pisado la Tierra. Eran aves incapaces de volar y ni siquiera necesitaban alas. En lugar de eso, podían correr a velocidades vertiginosas, como avestruces de pesadilla. Durante millones de años, estas aves dominaron Sudamérica. Pero ahora, por primera vez, su presencia ha sido confirmada en la Antártida. No es de extrañar. En aquel entonces, Sudamérica y la Antártida estaban aún conectadas, lo que les permitía a los animales trasladarse entre los continentes. Así que, tal vez estas aves migraron hacia el sur y se adaptaron a la vida en la masa terrestre prehistórica de la Antártida. No solo sobrevivieron aquí, sino que prosperaron. Pero, en algún momento, esta aterradora criatura desapareció. ¿Por qué? Muy probablemente debido a los cambios de temperatura. La Antártida se estaba enfriando, mientras se iba convirtiendo en el páramo helado que conocemos hoy. Sus presas pudieron haber disminuido, dejando al depredador sin suficiente alimento. Finalmente, desapareció, sin dejar descendientes. Los investigadores esperan encontrar alguna vez un esqueleto completo. También se preguntan si podría haber especies aún más grandes esperando ser descubiertas. Quizás estas aves evolucionaron hacia un linaje antártico completamente nuevo. Pero por ahora, todo lo que tenemos son 2 garras gigantes y espeluznantes. La gente a menudo piensa que casi no hay animales ni plantas en la Antártida, pero eso no es cierto. Los pingüinos se desplazan balanceándose y no siempre fueron pequeños y adorables. La Antártida tuvo monstruos de 2 metros de altura. Los pingüinos emperador son la especie más grande que existe hoy en día. Pueden bucear a más de 500 metros de profundidad y aguantar la respiración durante más de 20 minutos. Hace alrededor de 38 millones de años existían pingüinos gigantes. Eran del tamaño de un humano. Los fósiles muestran que tenían picos largos y afilados, lo que los convertía en temibles cazadores de peces y calamares. Los peces allí son absolutamente fascinantes. Olvídate de los calamares gigantes. Los calamares colosales son pesadillas aún más grandes. Algunos alcanzan más de 12 metros de largo y tienen picos enormes, muy afilados y ojos del tamaño de platos de cena. Finalmente, orcas. Los depredadores más importantes del océano Antártico. Cazan en grupos, colaborando como una manada de lobos marinos para derribar focas, peces e incluso enormes ballenas. Hay incluso pequeñas plantas, como musgo y algas, hierba de pelo antártico y clavelina. De alguna manera sobreviven contra todo pronóstico. Existen muchos otros mitos sobre la Antártida. Por ejemplo, algunas personas piensan que cuando los icebergs se desprenden de los glaciares, comienzan a derivar directamente hacia el océano abierto hasta que se derriten. Pero la realidad es mucho más caótica. Primero, cuando un iceberg se desprende de un glaciar o una plataforma de hielo, tiene que enfrentarse a obstáculos bajo el agua. Puede quedarse atascado en el fondo del mar durante décadas antes de moverse. Luego, pueden quedar atrapados en poderosos remolinos y girar en el lugar durante meses. Un iceberg, llamado 23A, pasó casi 40 años congelado antes de finalmente liberarse, para quedar atrapado en un vórtice oceánico giratorio durante otros 8 meses. Después de eso, sus trayectorias son influenciadas por las corrientes oceánicas, las mareas, los vientos e incluso la topografía submarina. No flotan libremente.
Sus movimientos están llenos de giros inesperados. Y hablando de glaciares, otro extraño rumor es que algunos humanos no pueden viajar más de 500 kilómetros hacia el interior de la Antártida debido a una infranqueable pared de hielo, el combustible de avión congelado, vientos mortales y la falta de oxígeno. ¡Pero esto es completamente falso! La Antártida ha sido explorada por aviones, vehículos e incluso por científicos de a pie. Hay toda una estación de investigación ubicada en el Polo Sur, y hay personas que viven allí todo el año. El muro de hielo es real, un enorme acantilado de hielo que se eleva sobre el océano. Pero no es una barrera secreta, es una plataforma de hielo. Se trata de gruesas losas de hielo que se forman cuando los glaciares fluyen lentamente desde la Tierra y se extienden sobre el océano. Casi 3/4 partes de la costa de la Antártida están formadas por ellas, pero no forman un anillo gigante alrededor del mundo. La Antártida es uno de los lugares más extremos de la Tierra, pero hemos superado sus desafíos. Y seguimos aprendiendo más sobre ella. Por eso, cada año se invierten millones de dólares para mantener operativas las estaciones de investigación, proteger la vida silvestre y garantizar que las personas que viven allí tengan todo lo que necesitan. Pero, ¿a dónde va todo este dinero? Bueno, las estaciones de la Antártida son básicamente pequeñas ciudades. Hay electricidad, calefacción, purificación de agua, almacenamiento de alimentos y servicios médicos. La estación más grande, McMurdo, es como un pueblo con más de 1000 personas en verano. Tiene de todo, desde una estación de bomberos hasta un gimnasio. La estación del Polo Sur se encuentra muy adentrada en tierra firme, por lo que es uno de los lugares más difíciles de abastecer. Llevar comida y combustible allí requiere aviones que vuelen miles de kilómetros en un frío extremo. Pero a Internet le encanta un buen misterio. Cuando Google Maps reveló lo que parecía ser una puerta gigantesca en la Antártida, los teóricos de la conspiración se volvieron locos. La gente bromeó sobre todo, desde la casa de vacaciones de Pie Grande hasta una base secreta o incluso un hangar de naves espaciales de Star Trek escondido en el hielo. Pero hay una explicación mucho más sencilla y menos emocionante. En realidad, es un iceberg varado. Un trozo de hielo que quedó atrapado en aguas poco profundas y que ahora se está derritiendo lentamente. A medida que el hielo se desplaza a través del paisaje, fluye alrededor de baches y obstáculos, creando formas extrañas. El proceso de derretimiento, ruptura y recongelación puede esculpir el hielo en formas inesperadas. La Antártida también tiene vientos extremadamente fuertes que soplan hacia abajo y que esculpen el hielo con formaciones dramáticas. Desafortunadamente, no hay una puerta secreta. Y hablando de puertas, durante años, Ushuaia, Argentina, ha sido llamada la puerta de entrada a la Antártida. La última parada antes del helado continente, el lugar donde comienzan las expediciones. Pero hay otra opción: Punta Arenas, Chile. Comparémoslas. Ushuaia está más cerca de la Antártida. Es el principal punto de partida para los turistas que van de crucero. Pero no hay vuelos regulares hacia la Antártida. No hay bases científicas importantes operando desde aquí. Está totalmente controlada por los militares, que se niegan a permitir vuelos privados. Solo hay barcos que operan comercialmente. Sí, Punta Arenas está más lejos de la Antártida. Pero 22 países y organizaciones globales lo utilizan como su principal base. Cada año hay vuelos regulares a la Antártida desde allí. Las aerolíneas privadas pueden operar aquí, y es la verdadera conexión aérea a la Antártida. Ushuaia puede tener la mejor ubicación física, pero Punta Arenas lleva la delantera. Argentina cometió un gran error al escoger su base aérea en la Antártida. En lugar de establecer una base simple y accesible al nivel del mar, construyeron la base Marambio, muy alta, en un terreno accidentado, completamente imposible. Hay casi 200 países en el mundo y cada uno tiene un conjunto de leyes que los ciudadanos deben seguir. Algunas de ellas pueden ser bastante extrañas en ocasiones.
Por ejemplo, en algunos lugares de Grecia está prohibido usar tacones, mientras que en Samoa es ilegal olvidar el cumpleaños de tu esposa. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay un lugar en la Tierra sin absolutamente ninguna ley, y no es un país, sino un continente entero? Bienvenido a la Antártida. Al menos eso te diré si logras reunir tus ahorros y desembolsar al menos $8,000 para viajar al Polo Sur. Técnicamente hablando, aquí no hay leyes, tal como mencioné antes. Como no es un país, no puede tener leyes. La situación allí no es tan diferente de estar en aguas internacionales. Si hubiera leyes que rigieran la Antártida, eso implicaría que es un territorio soberano regido por algún gobierno o gobiernos. Lamento desilusionar a aquellos hambrientos de poder, pero este continente no está disponible para ser tomado. 7 países, a saber, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Francia, Chile, Noruega, Australia y Argentina, tienen reivindicaciones territoriales sobre él, y de hecho hay personas viviendo allí en este momento. Entonces, ¿cómo se hacen las cosas en la Antártida? Su estatus es como una tierra de nadie, y las potencias mundiales planean mantenerlo así. En realidad, la comunidad científica internacional gobierna la Antártida, ya que son ellos quienes trabajan y operan en el continente. Sin embargo, esta cooperación probablemente no habría sido posible sin el Tratado Antártico de 1959, que sentó las bases para el funcionamiento actual. Para ser honesto, este tratado no es algo que pueda despertar tu interés. Básicamente establece que la Antártida debe permanecer neutral e incluye información básica sobre su estatus territorial. Eso es todo. No hay nada útil para un viajero como tú y yo. Cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos, ¿verdad? Antes de ir a algún lugar, es genial conocer cosas específicas sobre tu destino, como que en Singapur masticar chicle puede meterte en serios problemas, o que en Tayikistán a los hombres adultos no se les aconseja usar pantalones cortos en público. Entonces, imagina que has encontrado ese dinero. Compraste la chaqueta más pesada que pudiste encontrar y finalmente te aventuraste a esta tierra. ¿Qué necesitas saber y qué deberías evitar hacer allí? Todo empieza con la forma en que empacas tus maletas. Un gran consejo para cualquiera que visite este continente es adherirse a la regla de no empacar una plaga. Debes seguir procedimientos estrictos para evitar la introducción de especies no nativas en el entorno. La mayoría de estas especies no nativas son plantas, alrededor de 121 incluyendo hongos, pero algunas personas han logrado introducir 72 invertebrados, 8 mamíferos y 3 especies de aves. Incluso hay gusanos en la Antártida ahora. De hecho, cada vez que una nueva especie llega a la Antártida, tiene todas las posibilidades de convertirse en una especie invasora en caso de que sobreviva a las frías temperaturas. Las especies invasoras a menudo prosperan en nuevos entornos porque carecen de depredadores naturales. Tomemos como ejemplo a la serpiente arbórea marrón. Estas serpientes fueron traídas accidentalmente a Guam a finales de los años 40 o a principios de los 50. Al no tener depredadores locales y con abundancia de aves y roedores para alimentarse, su número se disparó. Incluso causaron la extinción de 9 de las 11 especies de aves de la isla. Es evidente que la mala reputación de las especies invasoras está bien merecida tanto para los animales como para las plantas. Así que, para asegurarse de que la lista de plantas de la Antártida no aumente, existen estrictas normas de higiene. Todo lo que traigas debe ser lavado, descontaminado e inspeccionado a diario. Por ejemplo, todos los velcros que llevas son un escondite ideal para plantas, e incluso te pasarán una aspiradora rápida solo para asegurarse de que no estás introduciendo semillas de contrabando. Una vez que estés allí, prepárate para ensuciarte un poco. No puedes tomar una ducha real en la Antártida. No importa si estás de visita por un día o por 50, no puedes hacerlo. No hay agua corriente, así que saluda a las toallitas húmedas y despídete también de los inodoros con descarga. En definitiva, ir al baño no es la mejor experiencia. Imagina que bajas tus pantalones mientras estás abrigado con unas cuantas chaquetas de plumón y te sientas en un balde. Aquí no hay trono de cerámica. Disfruta tu orinal y recuerda los tiempos en que eras un niño pequeño. Dentro de ese balde hay una bolsa de plástico metida dentro de otra. Una vez que la bolsa interna está llena de desechos sólidos y papel higiénico, la sellas bien con un par de bridas, luego envuelves la bolsa exterior alrededor y la aseguras de la misma manera. Después, el balde se cubre con una tapa de plástico y se envía a Nueva Zelanda para su adecuada eliminación. ¿Por qué Nueva Zelanda? No lo sé.
Sé que tienes curiosidad, ya que solo mencioné el número 2. Regla número 1. Recolecta tus desechos en barriles de 20 litros. A diferencia de tus residuos más serios, este barril no será enviado a Nueva Zelanda, ya que puede tratarse directamente en la base. Una vez que termines, asegúrate de lavarte las manos. ¡Ja! Te atrapé. No puedes hacerlo, princesa. Solo usa el desinfectante de manos. Ahora, si quieres beber, por favor no comas la nieve. Primero, está muy protegida. Segundo, solo empeorará tu sed. Se rumorea que si comes nieve para calmar tu sed, puedes deshidratarte, pero es más bien un mito. Sin embargo, el riesgo de hipotermia es muy real. Entonces, si quieres tomar una taza de té y necesitas algo de agua, tendrás que hervir un poco de hielo. No te preocupes, no está vencido solo porque tenga millones de años. Con hervirlo alcanzará. Por cierto, nada se echa a perder allí, así que ni siquiera necesitas un refrigerador para mantener la comida fresca. Los investigadores que viven allí almacenan su comida afuera porque en sus campamentos no hay insectos. Hablando de la vida salvaje en la Antártida, podría ser difícil para ti como turista avistar criaturas en su hábitat natural, pero incluso si lo logras, por favor resiste la tentación de alimentarlas. Está completamente prohibido alimentar, tocar o manipular aves o focas, y no te acerques ni las fotografíes de una manera que perturbe su comportamiento. Además, sus estómagos podrían no apreciar lo que ofreces. Otra cosa de la que debes tener mucho cuidado es del líquen. Cuando la gente imagina la Antártida, normalmente visualiza un interminable manto de nieve con algún destello ocasional de roca negra debajo. Pero aunque no lo creas, hay plantas que crecen allí. Varios tipos de pasto, musgo y líquen. Dado que estas plantas tardan mucho tiempo en crecer, especialmente con 6 meses de oscuridad total y temperaturas que pueden caer a 20 grados bajo cero incluso en verano, ten cuidado por donde caminas. Mantente en la nieve y evita pisar el líquen, ya que es fundamental para el ecosistema de la Antártida. Además, no dejes cosas en el suelo. Hay una regla en contra de esto para evitar perturbar la biodiversidad. La nieve está tan protegida como los líquenes. No puedes recogerla ni hacer ángeles en la nieve, así que tienes que conservar este precioso manto blanco. Y tampoco se permiten guerras de bolas de nieve. Sin embargo, hay una pequeña excepción en la ley. Hay áreas pequeñas y específicas donde se te permite estar. Puedes romper las reglas. Si no hay colonias de pingüinos en un radio de 20 kilómetros, en un lugar llamado Portal Point, técnicamente cuando estás allí, estás en el Reino Unido. Portal Point es un estrecho punto de la parte noreste de la península Reclus, en la costa oeste de Grahamland. Cuando se trata del delicado equilibrio de la Antártida, deja las piedras tranquilas también. ¿Recuerdas el efecto mariposa? Incluso una pequeña acción puede desencadenar una reacción en cadena. A todos les gusta llevarse un recuerdo, pero si todos se llevan una roca, no quedará ninguna. Así que un aviso, llevarse cualquier cosa, piedras, plumas, huesos o incluso el suelo, es un gran no. Y si ves algo hecho por humanos, no lo toques. Podría ser equipo científico. Si encuentras algo interesante como un fósil, solo toma una foto y anota dónde lo encontraste. Los científicos lo apreciarán mucho más que tú. Además, obtendrás una foto increíble. Todos ganan. La Antártida es el continente más remoto del planeta. Tiene el 90% del hielo del mundo, pero se considera un desierto porque la precipitación anual es de solo unos 20 centímetros. Probablemente nunca pensarías que es un desierto, ya que es blanco y está lleno de vida salvaje. Pero la Antártida no es solo lo que parece en la superficie. Hay mucho escondido debajo de ella, y arriba también. Durante mucho tiempo, la Atlántida ha sido un misterio para la humanidad. ¿Existió alguna vez? Y si es así, ¿dónde estaba ubicada? Una de las teorías sostiene que la civilización atlante pudo haber prosperado en el continente antártico, cuando aún no estaba cubierto de hielo. Debido a las eras cíclicas de la Tierra, es decir, los periodos glacial e interglacial, se cree que la Antártida fue un bosque tropical. Y bueno, una imagen reciente de Google Earth encontró algunas ruinas interesantes enterradas en lo profundo de un lago del continente helado. No está claro a qué civilización pertenecen estos restos, pero algunos teóricos piensan que podría ser la Atlántida.
Y estos lagos antárticos congelados contienen mucho más debajo de ellos. En la década de 1970, los científicos se sorprendieron al encontrar grandes lagos debajo de las placas de hielo del continente blanco. Se cree que existen más de 400 lechos de lagos bajo capas de hielo. Vostok, por ejemplo, el lago subglacial más grande del lugar, está enterrado bajo 3 kilómetros de hielo. También hay cuevas de hielo azul pristinas escondidas allí. El agua de estos lagos permanece líquida debido a los pequeños niveles de calor geotérmico del núcleo de la Tierra, y los científicos creen que algunos tienen alrededor de 15 millones de años. Ahora, entre los fenómenos únicos que ocurren en el continente, cabe mencionar que la Antártida es el hogar de una cascada extremadamente extraña. Era el año 1911 cuando un geólogo australiano quedó perplejo al ver las llamadas cataratas de sangre. Estaba extremadamente desconcertado por esta corriente roja de líquido que brotaba de una pequeña ladera entre el hielo antártico. Después de años de estudio, se supo que lo que causaba ese color era el alto contenido de hierro en el agua. La última pieza del rompecabezas llegó cuando los científicos descubrieron que había un lago subterráneo con agua llena de hierro oxidado cerca, y era lo que causaba que existieran las cataratas de sangre. Y hablando de acertijos, esta imagen puede ser bastante desconcertante. Después de todo, ¿para qué demonios alguien necesitaría efectivo en la Antártida? Bueno, primero un poco de historia. En 1956, Estados Unidos fundó la Estación de Investigación McMurdo, que es el centro científico más grande del continente hasta la fecha. En su apogeo, albergaba de 200 a 1000 científicos, y estas personas necesitaban dinero para comprar café, pizza y otras cosas para satisfacer sus necesidades diarias. Fue entonces cuando Wells Fargo decidió instalar un cajero automático allí. E incluso establecieron un récord mundial Guinness de esta manera. El cajero automático de Wells Fargo en la estación McMurdo es el más austral y también el más solitario del mundo, porque no hay otro en cientos y cientos de kilómetros. Las temperaturas bajo cero en la Antártida pueden hacer que el continente sea hostil para la vida humana. En realidad, es el continente más frío, seco y ventoso de nuestro planeta. La temperatura promedio a lo largo de la costa es de alrededor de menos 10 grados centígrados, pero a medida que te adentras en la Antártida, puede bajar hasta unos menos 57 grados centígrados. En el lado positivo, estas condiciones causan fenómenos fascinantes, como las burbujas de hielo congeladas dentro de algunos lagos antárticos. El gas metano liberado por el derretimiento de los glaciares termina congelándose a mitad de camino y crea una escena hermosa y exótica. Supongo que el metano nunca se vio tan bonito antes, ¿verdad? Hace unos años, los científicos se sorprendieron al ver un agujero gigante del tamaño de los Países Bajos en un lago antártico. Por escala, eso es más o menos del tamaño del lago Michigan. Estos agujeros se llaman polinias y son un fenómeno natural en el continente. Sin embargo, este es el más grande que los científicos han visto desde la década de 1970. Las polinias son enormes agujeros en un mar de hielo. La mayoría de ellas se encuentran a lo largo de la costa del continente, pero este nuevo se encontró en el mar de Weddell, mucho más lejos de la costa. Los científicos todavía están tratando de entender cómo sucedió eso y cuáles son las implicaciones para el clima en la región. Hay una estructura en el continente que parece hecha por el hombre e incluso ha provocado varias teorías en todo el mundo sobre sus orígenes. Esta formación se ve exactamente como otras pirámides hechas por los humanos, ¿no es así? La única diferencia es que en realidad se trata de una formación rocosa natural y existe desde hace mucho tiempo. Se encontró por primera vez durante una expedición en la década de 1910 y se mantuvo en secreto desde entonces. Fue apodada pirámide, pero su nombre científico correcto es Nunatak, que es simplemente un pico de roca que sobresale por encima de un glaciar o una capa de hielo. Hay otros picos famosos que parecen tener forma de pirámide, como el Cervino en Suiza. Así que no es una construcción humana, estamos seguros.
Y la lista de descubrimientos fascinantes en el continente helado continúa. Un programa de inteligencia artificial estaba analizando un conjunto de datos sobre la Antártida cuando hizo un descubrimiento sorprendente. Puede haber hasta 300.000 meteoritos sin descubrir en el campo helado del continente. Lo cierto es que los meteoritos han estado cayendo allí durante millones de años, pero fue hace solo 110 que se encontró el primero. Y adivina qué, recientemente los investigadores encontraron un meteorito marciano en la Antártida Oriental. Era el más grande encontrado en los últimos 25 años y pesaba alrededor de 75 kilogramos. Por lo general, el fuego y el hielo son una combinación bastante complicada, así que supongo que no dirías que la Antártida alberga un volcán activo, ¿verdad? Pero lo hace. Erebus es el volcán activo más austral del mundo que tiene magma líquido y lava hirviendo desde hace mucho tiempo. En realidad, Erebus ha estado activo durante más de 1 millón de años y es el segundo volcán más alto de la Antártida con una altura de 3.600 metros. Hemos mencionado antes que la Antártida no siempre estuvo helada, pero ¿te imaginas una enorme selva tropical que cubra todo el continente? No es ciencia ficción, realmente fue así. Las impresiones de hojas y la madera fosilizadas muestran claramente signos de árboles tropicales en la región. La investigación de fósiles también ha revelado algo magnífico. La Antártida es el hogar del gusano más antiguo del mundo. Según National Geographic, los fósiles de esperma encontrados en la Antártida revelan una especie de gusano extinta hace mucho tiempo, que tiene alrededor de 50 millones de años. Los científicos afirman que este descubrimiento es más que importante para estudiar algunas relaciones evolutivas y dicen que esto solo fue posible debido a la congelación de tales muestras durante miles de años. La Antártida es un continente rico en biodiversidad. Pingüinos, osos polares y focas son solo algunos de los animales que sabemos que existen allá, pero también hay una especie de pez rara y fascinante que habita en las aguas antárticas. Conocido popularmente como el pez transparente, esta especie es tan extraña como hermosa. Este pez tuvo que adaptarse para sobrevivir a la temperatura del agua fría en la Antártida, tanto que evolucionó hasta convertirse en un ser único. Además del cuerpo, este pez también tiene sangre transparente, lo que lo hace completamente translúcido. Esto se debe a que carece de la proteína hemoglobina que le da a la sangre su color rojo. Genial, ¿no? Cuando piensas en la Antártida, probablemente te imaginas un iceberg, ¿verdad? Aquí hay algunos datos divertidos sobre ellos. ¿Sabías que los icebergs tienen un promedio de vida de unos 3.000 años? Y que junto con Groenlandia, la Antártida es una de las principales fuentes de icebergs del mundo. Los icebergs pueden llegar a medir unos 180 metros a 210 metros y alrededor del 90% de su masa está oculto bajo la superficie. De ahí viene la expresión la punta del iceberg.